el pueblo. La calle va por ahí hemos venido, y ahí hay otra casa más, y ahí al fondo, que están todas en ruinas, parece que hay otra más. El pueblo está abandonado, vale. Hemos venido a ver la iglesia. Simplemente yo haría el comentario que más me sorprende a mí de todo esto, ¿no? De las iglesias vandalizadas, asalvajadas, profanadas, todo lo que queráis. Vale, una falta de respeto absoluta. Bien, como he dicho siempre, se puede ser creyente o no creyente, pero la falta de respeto, sea la religión que sea o sea lo que sea, no la entiendo. Y otra de las cosas que no entiendo es las pintadas. Vamos a ver. Hay gente que se viene hasta aquí con botes de pinturas para hacer pintadas. Porque yo entiendo que por las carreteras, por los pueblos, con las ciudades, tú vayas con un bote de pintura porque vas a hacer el gamberro por hacer el gamberro y vayas pintando paredes. Bueno, entender no lo entiendo, pero da igual. Me parece cómodo. Pero venir hasta aquí, ¿quién coño viene hasta aquí con un bote de pintura? Eso es venir a... En fin, ya sabéis. Venga, os dejo. ¿Cuánto esfuerzo se pone en hacer el gamberro y qué poco esfuerzo se pone en tirar para adelante? Cosas veredes, amigo Sancho, cosas veredes. Bueno, aquí estamos en la ruta de los pueblos abandonados, en Plágaro, en Burgos. Me voy a meter por ese camino para ir para arriba, porque desde aquí no se ve todavía, pero allí se ve. Entre la niebla un poco. Es intención mía, ahí vamos apareciendo, visitar la iglesia. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, como os digo, un poco más adelante. Pensaba que iba a estar más complicado porque parecía que había un río. Pero si veis, ahí atrás tenemos la iglesia. Vale, vamos a ver si podemos llegar. Vamos a ver qué hay dentro. Creo que está vandalizada. Está en ruinas, eso se ve ya desde aquí. Y creo que está vandalizada, que era una de las cosas que quería venir en su caso a denunciar. Bueno, esté vandalizada o no, en ruinas o no, os la enseño en un segundo. Venga, nos vamos viendo. Ya estamos dentro de la iglesia de Plágalos. Vale, aquí tenemos la torre. Una torreta que será el campanario, parece más una torreta, aquí arriba. Vale, no hemos subido porque esta se puede subir, está cerrado, está abierto. Bueno, los escalones son muy estrechos, muy redondos y Conan no se atreve a subir. Estamos en la entrada. Os voy a enseñar el interior de la iglesia, que como yo me lo temía, está completamente vandalizada, ¿vale? Desmontada, asaltada, vandalizada, de todo. Gracias a Dios, aunque yo, por desgracia, creo que tarde, hay una verja, ¿vale? Y la verja impide el paso. Voy a ver si metiendo la cámara, como os digo, estoy aquí, si metiendo la cámara, y con la poca luz que hay se puede ver, ¿vale? Está todo completamente vandalizado, ¿vale? Aquí en primer plano, luego voy a ir hacia allí, que parece que se puede entrar porque entra luz, por lo menos. Aquí hay unas tumbas que están completamente, como os digo, vandalizadas, abiertas. Allí hay una primera capilla. Que no pises los huesos, fúmatelos. Por si no llegáis a ver lo que pone allí, pone no pises los huesos allí, fúmatelos. No, es un paso. Bien. Lo del respeto y todo esto que brilla por su ausencia. Voy a intentar usar el móvil, el iPhone, que me parece que el iPhone controla un poco mejor lo que es la luz en entornos oscuros que este. No es que la calidad de imagen sea buena, pero por lo menos regula un poco mejor la luz. Luego intentaré asomarme de otra esquina para ver si vemos la zona del altar mayor. Bueno, como os estaba diciendo, sí, parece que el iPhone lo tiene mejor, la luz, ¿vale?
Está con una aplicación que no es la nativa del iPhone, no me acuerdo cómo se llama. Pero aquí podemos hacernos más una idea de la iglesia, de Págalos cómo está, ¿no? Esta es la iglesia. Tenemos aquí las tumbas abiertas. Allí en lateral del altar mayor una capilla, que no sé si veis la inscripción que pone, no pises los huesos, fúmatelos, viva el respeto y la educación. La verdad es que en este caso, como os he dicho en el vídeo anterior, a ver si consigo sacar la cámara, muy bien, está cerrado y con candado. A mí me parece una pena que las cosas se tengan que cerrar y poner con candado por la mala educación y la salvajada de gente que tenemos, la falta de educación y de respeto. Como os he dicho en el otro vídeo, voy a intentar... Sí, porque por allí al fondo parece que pueda haber alguna entrada, alguna zona con más luz que pueda ver. Me interesaría poder llegar a ver un poquito el altar mayor. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, aquí estamos, detrás de la iglesia, en lo que sería la parte de arriba del pueblo, ¿no? Os voy a enseñar un poquito la zona, ¿vale? La comarca. Allí abajo de la iglesia hay una casa. Luego el pueblo, por lo que parece, iba para allí abajo, ¿no? Por ahí hemos subido, hemos venido con ello. Ahí está la carretera, justo ahí al lado. Y vamos a ir hacia abajo. Bueno, que no sé si os he dicho en el vídeo. Ahí está Conan. La iglesia está ahí en Plágaro. Creo que estoy diciendo todo el rato Plágaros, pero es Plágaro, el pueblo abandonado. Y la iglesia es la iglesia de San Pedro Apóstol, ¿vale? Ahora voy a intentar salir. Bueno, a ver, tenemos aquí el Tunaf, ¿no? Y quiero ir a ver aquí, miráis, que está al lado. Tengo marcado un waypoint que es de una ermita que parece que tiene pinturas en el techo. He visto al pasar una ermita, pero una ermita demasiado moderna para lo que yo me imaginaba. A lo mejor está reconstruida, rehabilitada, restaurada. Voy a ver si la veo. Y si vemos la ermita, si puedo sacar algún vídeo, algunas fotos o algo. Y como tengo comida a las 2 y ya hace cierto hambre, pues daré por concluida la expedición de hoy en la ermita, si la encuentro. Y si no la encuentro, también voy a dar por concluida la expedición de hoy, porque tengo... ¿Cuánto hemos dicho? 40 minutos hasta donde tengo que ir a comer, por unos paisajes preciosos. La verdad es que ha salido un día frío, todo encapotado, pero perfecto. Un típico día castellano, burgalés. Venga, si encuentro la ermita sigo, y si no, ya nos veremos. Hasta luego. Bueno, esta es la ermita, la hemos encontrado. Está prácticamente al lado. Yo me daba es simplemente un edificio cuadrado, como veis. Bueno, no sé si se aparecerá en el vídeo. A lo mejor aquí es un edificio cuadrado. Luego a lo mejor os saco una imagen con un poquito más de perspectiva, ¿vale? Y dentro están las pinturas que yo quería ver. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, esta ermita está cerrada, bien custodiada. Y las pinturas que hay en su interior, que son preciosas, parece que se han podido salvar. No sé qué voy a poder hacer, pero voy a intentaros hacer un vídeo o unas fotos de las pinturas, ¿vale? A ver qué consigo. Es la ermita de Plágaro del año de 1752. Bueno, ahí está el cartel, ahí arriba, ¿no? Que el cartel es más o menos moderno, pero reproducida un cartel anterior.
Año de 1752. 1752. Venga, vamos a ver si consigo sacar la foto a los vídeos. A los vídeos no, coño, a las pinturas. A ver si consigo sacar la foto a las pinturas. Que me disipo, le veo a este que viene detrás con un palo enorme. Bueno, aquí estoy. Voy a intentar sacaros a través de una verja y de una reja unas pequeñas imágenes de la policromía y de los detalles del techo. Es que justo ahí hay una pequeña franja sobre a través de la cual puedo sacar la imagen. Bueno, yo creo que lo principal es esto. Se está pudiendo ver relativamente bien un poco la policromía de la iglesia. ¿Ves? Esta es la ermita que yo andaba buscando. Tenía esperanza de poder ver más, porque las fotos que yo había visto en algún lado parece que se había metido una cámara, a lo mejor la GoPro es mejor que el teléfono, y se podía haber grabado. Voy a intentar meter la GoPro. Bueno, por acabar, como veis, en este lado de aquí no hay pinturas, ni en aquel de allí, de la esquina, tampoco, ¿vale? Ahora, es impresionante lo poco que hay. Impresionante. Y los colores tan vivos que quedan. Como os digo, si puedo meter un poco más la GoPro, os lo enseño. Si no, ya lo siento, pero esto es todo lo que os puedo enseñar. Sí os puedo enseñar un poco el paraje de donde está la ermita, ¿no? Allí abajo, al fondo, no sé si se aprecia, hay como una gran planta. Creo que es lo que es la central nuclear de Garoña, pero tampoco me hagáis mucho caso. Vale, entonces, como antes no he podido enseñar bien, esta es la ermita. Con nada, no hagas agujeros, tú. ¿Ves? Y entonces, y ahí dentro, esa es la única entrada que he conseguido ver. O sea, esto es la única entrada. Me entran unas señales del GPS que tengo para localizar los sitios. Del OS Map, creo que es en este caso, o Losman. Bueno, pues a través de esta puerta es como os he podido grabar las imágenes, ahí arriba. Vale, como os digo, voy a intentar un poco más, en su caso, con la GoPro, si puedo meter un poquito la cámara por ahí, aunque no creo que tenga resolución suficiente por la oscuridad. Y si puedo os lo pongo, y si no, pues con esto basta. No, yo creo que la GoPro no me va a permitir tampoco grabar. Se va a ver mucho mejor con lo de antes. Vale. Bien. Pues como os he dicho antes, creo que con la GoPro no he podido grabar mejor que con el móvil. Luego cuando vaya a editar iré mirando y elegiremos. Pero vamos a dar por finalizada la expedición de hoy, en busca de ruinas y salvajismo y vandalismo. La verdad es que tenía miedo de encontrar esta ermita también un poco vandalizada. Gracias a Dios, bueno, no sé si la palabra es respetada o no respetada, o por lo menos como está cerrada no han entrado los gamberros, y las pinturas están a salvo y la ermita también. Me alegro. Bueno, doy por cerrado, me voy a comer, estoy en Burgos. Y en Burgos hay que comer, y hay que comer bien. Venga, os dejo.